sé si funciona no, sí funciona, ¿no? Sí, me oye, fantástico. Muchas gracias. A mí se me han quedado muchísimas preguntas en el tintero que espero poder hacerte al final y seguro que todas las personas que están aquí con nosotros también. Os recuerdo que os hemos dejado a todos también en la silla, aparte de un dossier informativo del próximo ponente de la próxima empresa de Land Private Equity, tenéis también una cartulina donde podéis dejar vuestras preguntas, vuestras dudas a cada uno de los ponentes y Laura, de forma muy amable, recogerá todas las cartulinas y os dará alguna más si necesitáis. Y me vais a permitir, bueno, aparte de dar las gracias a José María por su magnífica intervención, que presente a Víctor Domenech, que es nuestro próximo ponente. Víctor es socio fundador de Land Private Equity y os cuento un poquito primero sobre la empresa. Es una entidad regulada por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, gestora de entidades de capital riesgo, fue fundada en el año 2006 y está formada por un grupo de profesionales de contrastada y amplia experiencia en el sector de la energía, de servicios financieros y legales, de la industria y de la tecnología. Tiene como actividad principal la gestión y administración de fondos de capital riesgo y la prestación de servicios de asesoría a empresas no financieras, enfocado inicialmente en el sector de las energías renovables, donde se sitúa como una de las firmas pioneras y líderes en el sector con una cartera de activos de generación eléctrica a través de los fondos de capital riesgo, que si no me equivoco, Víctor, es de más de 230 millones de euros y de 30 megavatios en producción. Él gestiona y promueve también en los últimos 4 años principalmente diferentes fondos de capital riesgo, sobre todo en energía solar en España y en Italia. Su actividad lo que suelen hacer es localizar, analizar y evaluar distintas oportunidades de inversión y de desinversión, que luego nos contarás también en qué consiste cada una. Y cuentan con, bueno, en principio están orientados a aquellos proyectos que tienen una sólida base y gestión. Y además, a mí me ha llamado la atención que ELAN no limita su actividad solo a la mera inversión y desinversión financiera, sino que además lleva un seguimiento continuado y activo de cada una de las empresas hasta que alcanza la consecución de objetivos. Y me vais a permitir que presente a Víctor. Víctor es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, el máster en Derecho Financiero y Tributario por el Instituto de Empresa. Es asociado senior y miembro del equipo de Private Equity del despacho británico S.J. Berwin durante 8 años. Y después, bueno, ahí centró su actividad profesional en asesoramiento legal y fiscal en entidades nacionales e internacionales como Atlas Capital, Nazca, Trafalgar, Gala, Credit Suisse o European Bank for Construction and Development. En el 2006 fundó Land Private Equity y es también miembro del Comité de Inversiones. Y Víctor nos va a hablar de una parte, yo creo que muy atractiva de las energías renovables, que son las oportunidades de inversión y la rentabilidad de estas energías. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos un poco más optimistas, creemos que ha habido oportunidades de inversión en la generación de energía renovable y creemos que va a seguir habiéndolas, pese al gobierno. Ahí creo que estamos todos de acuerdo que pese a todo lo demás, ¿no? Viendo un poco y en parte comentando de lo que es la inversión en energías renovables y la imagen distinta que se ha dado de la misma en general al público, ¿no? Al final, las características generales de una inversión en energías renovables, esta no es más que una inversión en infraestructuras. Esta es una inversión en infraestructuras energéticas que tiene una tecnología probada. Estamos hablando de una inversión realmente industrial. Esto no es una inversión financiera. Al final estás haciendo una planta de generación de energía eléctrica que tiene que funcionar bien, además tiene que funcionar bien durante muchos años. Tiene las peculiaridades de cualquier infraestructura, que es que indudablemente requiere de una alta inversión inicial. Tiene una gran ventaja, que indudablemente dependiendo de las tecnologías cambia, y es que tiene luego unos costes operativos razonablemente moderados. No tiene nada que ver operar una planta fotovoltaica que operar una planta de energía nuclear, por ejemplo. Y luego tiene otra gran ventaja en la mayor parte de las tecnologías renovables, que es que tiene una gran estabilidad en cuánto se va a producir. Es decir, una vez que uno sabe razonablemente los ingresos que va a tener, tienes una alta estabilidad de cuánto energía eléctrica vas a producir.
al final, estas características son las mismas de cualquier infraestructura. No ha cambiado nada. En el fondo, estamos hablando de unas características que requieren indudablemente de una gran seguridad jurídica, porque hay una gran y alta inversión inicial. Todos estamos clarísimos y sabemos que en ningún momento, ni existía entonces, no se hubiese hecho en España ninguna central hidráulica ni ninguna central nuclear si hubiesen tratado a las eléctricas como en estos últimos tiempos parece que han querido tratar a nosotros, cuando estamos hablando fundamentalmente de lo mismo. Pero yo creo que sí es importante aquí tener en cuenta estos factores, que al final estamos hablando de una inversión industrial que requiere mucho capital, que hay que cuidar bien, pero que como lado positivo tiene una larga duración, duran muchos años estas centrales y además dan una seguridad tanto en la producción como en los ingresos muy importantes. Como al final en el mundo, para poder hacer indudablemente este tipo de infraestructuras energéticas se han tenido que establecer diferentes sistemas, ¿no?, que den dentro de un orden una cierta seguridad jurídica y una buena rentabilidad. Básicamente hay tres. Yo creo que es bueno ver a dónde vamos a ir en cada momento. Está el sistema de tarifa o prima, que es el que prima fundamentalmente en Europa, donde lo que hay es un precio cierto o una prima sobre el pool a largo plazo que te garantiza el gobierno y que también te compra toda la energía. Eso es lo que ha sido en Europa. Hay que decir, además, que es lo que ha funcionado maravillosamente bien, porque ha permitido que toda la industria renovable haya tenido una reducción de costes vía la mayor escala, realmente envidiable. Yo creo que hay muy pocas tecnologías que puedan presumir, como puede ser la eólica, puede ser la fotovoltaica, incluso la biomasa, de la reducción de costes tan asombrosa que ha habido en periodos de tiempo además muy cortos. Y esto ha sido gracias a estas inversiones y a estos sistemas. Y que ha permitido además esta reducción de costes, que aunque las tarifas y las primas en muchos casos hayan ido bajando, la rentabilidad de las inversiones se haya mantenido fundamentalmente estable, que es la idea de estas tarifas o primas, es dar una rentabilidad a estas instalaciones ni mayor ni menor que la misma rentabilidad que tienen las infraestructuras energéticas, la misma rentabilidad en buena parte que pueden tener en a gas o que pueden tener otro tipo de infraestructuras. Este es el sistema europeo. Hay un sistema que es más moderno, y digamos que son los contratos de compra a largo plazo, que se está aplicando en Estados Unidos, en otros países como Chile, que viene a ser algo parecido en el sentido de que lo que se intenta es llegar a contratos de compra a largo plazo con fundamentalmente empresas eléctricas o grandes conglomerados industriales que necesitan mucha energía. Hace su contrato a 20 años, que te da esa estabilidad de flujos y que permite a esa eléctrica o a ese grupo industrial el tener acceso a una energía renovable, que bien por temas regulatorios, bien por temas de responsabilidad social corporativa, o bien muchas veces porque es la única opción por donde está la industria. Si no se va, por ejemplo, a una minera en Chile, en el desierto de Atacama, pues la energía solar o energía fotovoltaica o energía termosolar puede ser una opción, es más modular y la puedes poner ahí. Poner ahí una central de otro tipo puede llegar a ser complicado. Todavía este es un sistema que tiene problemas, sobre todo problemas de financiación y problemas de pero que se debería dar, y en muchos casos problemas regulatorios. En muchos países como en España, realmente conseguir estos PPAs no es factible. Aunque para muchas industrias, indudablemente que estarían encantados de comprarte la energía eléctrica al precio al que te están pagando la tarifa. Se ahorrarían mucho dinero. Al final, y de todas maneras, y eso sí es verdad, en las energías renovables, lo que se va, Rocío seguro claro de ello, es al final la paridad de red. Aquí no hay, igual que la energía nuclear o la energía hidráulica, pueden
presumir de tener unos costes de operación y mantenimiento, unos costes de generación muy bajos, aunque luego nosotros paguemos por esa energía infinitamente más que dichos costes de generación, ya que los pagamos no al precio, no el precio de esos costes de generación, sino al precio del marginal, al precio del gas natural, lo cual genera unos beneficios magníficos, ¿no? Al final, hay ese objetivo es de aquí a dentro de 20, 30 años, no, eso fue en el 90, de aquí a un corto periodo de tiempo, realmente las energías renovables, las plantas de energías renovables van a tener unos costes de generación, sin lugar a dudas, en paridad de red y en algunos casos pues muy similares a los que tienen las tecnologías fósiles como puede ser el gas. No se ha llegado ahora, pero bueno, que también se tiene que dar un poco de tiempo. Si nos diesen tanto tiempo como se han dado las nucleares, vamos, estaríamos todos encantados, ¿no? Con que nos den 5 o 6 años más, dependiendo de muchas tecnologías, vamos a estar ahí. Y igual, una vez que estés ahí, vas a tener rentabilidades similares al resto de infraestructuras, que tampoco las que hay ahora son muy distintas, son un poco mayores, pero es normal, porque estás yendo a unas tecnologías que son nuevas y que en ese sentido, en muchos casos, conllevan más valentía, ¿no? Y más bien. Una vez dicho esto, yo creo que sí es bueno saber a la hora de invertir aquí qué hay que ver, ¿no? Qué es lo que hay que tener en cuenta para invertir en la generación de energía renovable. ¿Cuáles son, al final, los puntos que hay? Hay dos tipos de inversión. Al final, uno puede invertir en algo que ya está hecho, en una planta de biomasa, una planta de fotovoltaica o termosolar, aunque de esas hay pocas terminadas y con posibilidad de compra. O puede invertir en un proyecto desde el inicio y embarcarse en toda la aventura desde el primer ladrillo, por así decirlo. Si uno va a una inversión en proyectos existentes, aquí en España normalmente hay una cartera de proyectos existentes, de plantas existentes en el sector eólico, en el sector fotovoltaico, fundamentalmente, y muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues al final esto, que a veces en prensa se confundió, esto requiere de un análisis en todos sus aspectos, no solamente el financiero, sino también indudablemente el técnico y también indudablemente el legal y el de los impuestos, ¿eh? Y hay que tener un equipo que sea capaz de analizar cada uno de esos aspectos. Hay que ver indudablemente que la planta sea rentable en ese momento y que los números cuadren, pero también hay que hacer un análisis importante de la tecnología que se está utilizando, de los riesgos que puede haber. Luego también tienes que hacer no solamente un análisis pues, legal y fiscal, desde el punto de vista legal para ver posibles riesgos regulatorios, posibles riesgos de licencias, cuál es la situación que hay actualmente en el sector y también, indudablemente, desde el punto de vista fiscal, intentar pues, minimizar el pago de impuestos dentro de la más estricta legalidad, pero bueno, como es lógico, haciéndolo lo mejor posible. Y desde el punto de vista financiero, intentar tener una financiación que sea lo más adecuada posible. Ver qué financiación tiene ese proyecto y en lo posible intentar mejorar. Vale, perfecto. Una vez hecho eso, pues lo que hay que intentar es elegir los mejores proyectos. Cuando se hace una inversión en nuevos proyectos, el proceso es similar, indudablemente es más complejo, porque si te metes en un proyecto desde que no está terminado, lo que sí siempre recomendamos es métete desde el principio, porque así ya controlas todos los factores, puedes elegir al mejor constructor, puedes hacer la mejor estructura financiera, puedes un poco hacer un proyecto que tenga sentido desde todos los puntos de vista, no solamente el financiero, sino también el técnico y también a largo plazo. Las tarifas desaparecen. Financieramente, yo siempre pongo ese ejemplo, es verdad que la fotovoltaica en Canadá tiene muy buenas tarifas, pero bueno, yo sigo prefiriendo que haga sol. Esas son cosas a largo plazo intangibles que también hay que tener en cuenta. Luego un poco, y por ir terminando, lo que nosotros hacemos, ya que hay un proceso muy sencillo, o sea, para poder hacer estas plantas, indudablemente lo primero que necesitas es el capital, tanto los fondos propios como la financiación. Luego hay que hacer esos proyectos, en caso de que sean originarios, o comprarlos.
hay que trabajar día a día y todos los días para mejorar la operación y mantenimiento, para mejorar la financiación. Esto es una planta viva y hay cosas que pasan. Puedes tener un incendio, pero también puede salir una nueva tecnología, una nueva manera de gestionar que te ahorre. Y luego hay que, indudablemente, tener un esquema que te permita dar esa rentabilidad y hacer esas distribuciones a los inversores que indudablemente han metido el dinero ahí para ganar dinero. O sea, que es una idea que a veces en este país parece que es un pecado, pero es razonable, ¿no? Una vez hecho eso, si es una inversión más patrimonialista, indudablemente te la puedes quedar. Si lo que quieres es rotar cartera y darle la mayor posible valor al mismo, lo mejor es tener un portfolio lo más óptimo posible, venderlo y volver a empezar el ciclo. Y eso es un poco nuestro modelo de negocio. No es un modelo a corto plazo porque estas inversiones nunca lo son, y además porque cuando compras algo de esto no debes de pensar a 5 años, debes pensar a 30, porque a lo mejor tú lo vendes dentro de 5 o 6, pero quien te lo compre va a pensar en 30 años. Y ese es un poco el proceso que sí es verdad que los fondos de inversión y las sociedades gestoras te permiten hacer bien, te permiten organizar bien y permiten el acceso a los inversores a este tipo de inversiones que si no les estarían en la mayoría de los casos vedadas. Y ya por último los retos actuales. Pues actualmente el mayor reto para este sector y para cualquier otro es la obtención de la financiación en condiciones razonables. Por un lado la mala prensa y por otro lado, ¿para qué lo vamos a negar?, el hecho de que la banca española en general no está financiando este tipo de proyectos ni ningún otro, o sea que aquí tampoco podemos decir que seamos los únicos, ¿no? Hay una escasez de crédito importante. Sí es verdad que estos proyectos tienen la ventaja de que se puede acudir a la financiación internacional. Hay bancos extranjeros y no solamente nacionales que invierten en estos proyectos. Y aunque es más difícil que otras veces, aunque los spreads y los tipos de interés son mayores y los costes son mayores, se puede seguir obteniendo financiaciones razonables, trabajándolas mucho indudablemente y llevando proyectos o plantas buenas. El riesgo regulatorio y legal, que es lo más, todos lo sabemos, existe, hay que recuperar la seguridad jurídica tanto en la retribución y también en los procedimientos administrativos. No se puede cambiar los procedimientos administrativos 4 y 5 veces en un año, no tiene ningún sentido y no aporta nada. Es decir, de todas estas peleas y cuestiones que ha habido, España no va a ganar nada, ni el Estado tampoco, ni las finanzas españolas. Y luego, y ya un poco el sector, tiene que ir a la reducción de costes, continuar la curva de reducción de costes, que yo creo que nadie se puede quejar de que eso no se haya hecho. Es realmente asombroso que en tan pocos años se haya conseguido semejante reducción de costes y, como bien decía José María, con tan poco apoyo. Si nos diesen todas esas subvenciones que dan a los fósiles, imaginémonos los costes que tendríamos ahora las renovables, serían de risa. Vamos, serían hasta mejores que los otros, ¿no? Pero bueno, con lo que hay que jugar con lo que tenemos y se está haciendo muy bien. Y todos sabemos que, bueno, las plantas que se hacían, por ejemplo, en fotovoltaica con el 661 a 48 céntimos y las plantas que se han hecho a 12 y 13 céntimos, la rentabilidad base es muy parecida. Porque en un periodo muy corto se ha conseguido esa reducción de costes. O sea, el objetivo se ha logrado. Se ha penalizado a muchos de esos sectores, en el fondo por tener éxito y por conseguirlo. Y luego la expansión internacional. En España somos punteros, tanto en tecnología como en saber hacer, como en cómo montar un proyecto con todas sus facetas técnicas, legales, financieras y demás. El project management que tienen las compañías españolas, no hay no existe fuera. O sea, tienes ahí una capacidad de gestión y una capacidad tecnológica que hay que aprovechar y vender, y hay que seguir haciendo hay que seguir haciendo inversiones dentro de España, pero también fuera, donde en muchos aspectos las hay incluso mejores. Y eso es, vamos, básicamente eso es todo. Nada más si quería dar una idea muy general de cómo es este tipo de inversiones. Simplemente los ruegos y preguntas, cualquier cuestión más específica sobre un tema u otro, estaré encantado de responderla lo mejor que pueda. Muchísimas gracias, Víctor. Pues a mí me pasa